prácticamente despejado el camino en principio para que empiece en firme el proceso de la Corte Suprema de Justicia para la elección de fiscal general de la Nación, que en este caso será mujer. Ya la Corte ayer definió que la segunda será la terna que será tenida en cuenta, es decir, queda por fuera la doctora Amparo Cerón, a quien le responde la Corte, pero además hay un dato interesante, y es que en la carta que le envía la Corte a Amparo Cerón, da pistas sobre hasta qué momento puede el presidente de la República cambiar la terna. Dice la Corte, hasta el momento en el que la Corte expida el acto administrativo, en el que certifique que las 3 aspirantes cumplen con los requisitos, se cite a la audiencia en la que ellas van a exponer su hoja de vida y qué van a hacer en política criminal. Hasta ese momento, María Camila, que podría ser en 15 días, que la próxima sala plena, tiene plazo el presidente Petro para cambiar la terna. Es decir, que si el presidente quiere incluir a alguien más o quiere excluir a alguien más, le quedarían en la práctica 2 semanas para hacerlo, porque de ahí en adelante ya no puede hacer más modificaciones. Ya es la terna, Ricardo, eso es lo que ha dicho la Corte Suprema, despejando el panorama. Amelia Pérez, Ángela María Buitrago y Luz Adriana Camargo, que fue la que entró en reemplazo de la doctora Amparo Cerón, que era fiscal, que fue fiscal. Ricardo, hoy, paralelo a esta discusión, a esta decisión de la Corte, se está conociendo una tercera carta de la doctora Amparo Cerón. Otra carta de la doctora Amparo Cerón. Otra carta, recuerde, la última se la había enviado a la Corte Suprema de Justicia pidiendo que su nombre no se excluyera porque ella no había sido consultada ni notificada sobre la decisión del presidente de sacarla de la terna. Y le envía a la doctora Amparo Cerón una carta al presidente Gustavo Petro diciendo ¿qué? Le envía una carta muy corta al presidente Gustavo Petro, diciéndole que por favor le informe cuáles fueron los motivos y las razones fácticas y jurídicas que tuvo en cuenta para retirar su nombre de la terna enviada a la Corte Suprema de Justicia el 2 de agosto de 2023. Pero para entender esta carta... Es decir, Ricardo, ella insiste en que su nombre tiene que permanecer y que tiene que estar incluida en esa terna. Pero para entender el porqué de esta carta de la doctora Amparo Cerón, hay que remitirse, Ricardo, a una carta, la última que le envió ella a la Corte Suprema de Justicia del 27 de septiembre, donde le dice, entre otras cosas, que la decisión del presidente Gustavo Petro de excluir su nombre en el contexto públicamente conocido afecta sin ninguna conmiseración su nombre, su trayectoria profesional, porque se está poniendo en tela de juicio, producto de algunas acusaciones, su actuar como fiscal. Por una razón, María Camila, porque aunque el presidente, exactamente, porque aunque el presidente no lo dice en el cambio de terna, sí llega a la Corte y manda una nueva terna, pone nueva terna, saca a la doctora Amparo Cerón, incluye a la doctora Luz Adriana, ¿no es verdad? Y lo que hace el presidente Petro es hacerlo luego de una serie de versiones periodísticas que señalaban la cercanía de Amparo Cerón con Néstor Humberto Martínez y unas supuestas irregularidades que habría cometido como investigadora del escándalo de Odebrecht. Ella asocia las publicaciones con la decisión del presidente Petro de retirarla de la terna. Le digo rápidamente que hay que juntar las 2 cartas, esos 2 momentos, para entender cuál es el punto de la doctora Amparo Cerón. Y el punto es, en esa carta, ella dice, el presidente Gustavo Petro, para incluir mi nombre inicialmente en la terna, se refirió públicamente en varias oportunidades a mi trayectoria, a mis altas calidades profesionales y personales conocidas en el desempeño judicial. Lo que le está diciendo la doctora Amparo Cerón, si usted para incluirme destacó que yo era una profesional que resaltó en el ejercicio del derecho penal, ahora le pido que me diga cuáles son las razones por las que usted decidió sacar mi nombre de esa terna. 8:28 minutos en cualquier caso. Para contestar la carta, ¿no? Porque la respuesta lo que va a decir es: apreciada doctora Cerón, me permito recordarle que el presidente tiene una facultad discrecional para conformar la terna y en ejercicio de esa facultad prefirió cambiar su nombre por el de tal otra persona. Luz Adriana Camargo, que es el nombre de la nueva terna para fiscal. Atentamente. Y seguramente no la va a firmar Gustavo Petro, sino, entre otras cosas, el doctor Vladimir Fernández, candidato a la Corte Constitucional, o el doctor Carlos Ramón González, director del Departamento Administrativo de la Presidencia. O sea, está claro que la doctora Cerón está haciendo eso que los abogados llaman, pues, preconfigurar pruebas
para un eventual litigio. Quizá ella va a demandar, alegando algún derecho. Bueno, aquí anuncia que además su derecho a la honra y al buen nombre se le está viendo afectado por las consideraciones que ya ustedes recordaron en el marco de las cuales salió de la terna, pero pues francamente debo decir que creo que la doctora Cerón va a perder el tiempo y lo está perdiendo. Y me parece que desde el punto de vista profesional, al menos yo actuaría de esa manera, es si quien me tiene que postular no quiere que yo esté ahí, pues yo me voy y le digo gracias y no me estoy quedando ahí como no, yo tengo derecho. No. No, y ya la Corte le dijo que no también. La demanda correrá la misma. No, y fuera de eso el Consejo de Estado. Luis Ernesto, pues que quedó despejada en la práctica la vía para que la Corte Suprema elija de la terna presentada. De la nueva terna. Sí, de la del 26 de septiembre. Demanda, y si la doctora Cerón decide presentar una demanda, esa demanda correrá la misma suerte que su pataleo y su carta, que es dejar en evidencia, pues, digamos que seguramente se equivocó el presidente Petro desde el primer momento de internarla. A mí la verdad me parece una situación muy penosa a la que se sometió la doctora Cerón. Como lo decía Héctor, cuando se trata de un cargo al cual uno es postulado o nombrado por facultades discrecionales de quien lo hace, en este caso del presidente de la República, pues como dicen los americanos, uno sirve at the pleasure of, uno hasta que el señor o la señora que designa esté dispuesto a tenerlo uno ahí, pues hasta ahí uno sirve, de resto uno se retira, porque esto no es un concurso de méritos, y ahí quizás es donde radica la equivocación de la doctora Cerón, que ha hecho una carrera en la rama donde el mérito prima, donde se hacen procesos de concursos para acceder a las magistraturas, para ser juez, para los cargos de carrera en la fiscalía, y de pronto ya está confundiendo que aquí hay hay digamos un proceso meritocrático y unos derechos adquiridos, como ocurre en otros cargos, pero no es el caso. Petro, este es un tema de absoluta discrecionalidad del presidente de la República. Yo creo que el presidente Petro es un caballero y por lo menos tratándose de una mujer sí debería, así como lo hizo públicamente, que es el punto de la doctora Amparo Cerón, yo sí creo que tiene la razón, decirle las razones, así como en su momento exaltó por meritocracia las razones por las que debía estar en la terna, sí pero debería decirle por qué entre otras cosas, porque el punto de ella, y yo lo comparto, es 32 años de ejercicio profesional, no se pueden echar por la borda con suspicacias, con comentarios que ponen en tela de juicio su ejercicio profesional. No, pues el presidente no los va a exponer, pero además... Porque es que si el presidente le dijera cualquier cosa a ella, en público o en privado, pues esa es la preconstitución de la prueba. No, pues claro, no, pues ese sí es el punto de partida de la pérdida de la demanda, no, obvio. Pero además, María Camila, ¿qué otra forma de expresarle a la doctora Cerón, que valora enormemente su trayectoria en la rama, sus cualidades, que ternándola? Es que eso es son tres mujeres de las más altas calidades. Yo estoy de acuerdo con juristas y penalistas quisieran ser ternados a la Corte, sí, pero duró para ser elegidos fiscales general? Entonces yo creo que ahí duró un mes en la terna. Lo que creo es que, y creo que ahí radica todo el enredo. La presidencia de la República cometió un error en la selección y evaluación de las hojas de vida. Claro, y desde el principio debieron haber visto, si no consideraban que la doctora Amparo Cerón era cercana al gobierno, o si tenían alguna duda sobre su cercanía eventual con Néstor Humberto Martínez, que es uno de los enemigos del presidente, o él lo considera al menos así, pues entonces ¿por qué la ternan en el primer momento? Claro, yo creo que no hicieron la debida diligencia con las hojas de vida, y como dicen en mi tierra, el lío ahora lo tiene es el presidente. Tú te metiste, tú te sales. El que se inventó el cuento de ternarla fue él, y ahora está en el lío de tener que dar las explicaciones cuando, de acuerdo con ustedes, tiene una facultad discrecional, pero él fue el que se inventó por error en la debida diligencia de las hojas de vida. Y actuaron a la ligera. Tú te sales, y él ya se salió. Él ya mandó una carta y le dijo a la Corte, con la doctora Cerón no, sino con la doctora, se me olvida siempre. Luz Adriana Camargo, a mí también se me olvida. Luz Adriana Camargo. Y ya la Corte Suprema le dijo que bueno, perfecto, que le recibía la terna. Ay, mire, en esto no nos digamos mentiras. Aquí hay detrás de esto, además del interés personal de
la doctora Cerón, que yo desde el punto de vista humano lo entiendo, creo que está reaccionando equivocadamente. Sería mucho más elegante simplemente retirarse y ya, pero bueno, ella se siente con razón, digamos, violentada porque pues ha estado asociada a una eventual conducta indebida mientras fue fiscal, etcétera. Me parece humanamente entendible, pero lo cierto es que aquí detrás de esto sí hay un punto que es mucho más importante, Ricardo, y es que hay sectores encabezados, Ricardo, digámoslo con nombre propio, por el fiscal Francisco Barbosa, interesados en torpedear la elección. ¿Usted cree que detrás de la doctora Amparo Cerón está el fiscal Barbosa? Yo no sé si detrás de la doctora Cerón, pero que el fiscal Barbosa está interesado en torpedear la elección, lo dijo públicamente, yo no me estoy inventando nada. Él lo dijo en alguno de esos eventos públicos donde va a que lo aplaudan, dijo que esperaba que la doctora Mancera es que se llama la vicepresidenta. Marta Mancera esperaba que la doctora Mancera lo sustituyera en el cargo. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que esperaba que no se eligiera de la terna que envió el presidente Petro y que mientras esa interinidad ocurría, la doctora Mancera se mantuviera en el cargo. Ese que evidentemente es una cosa pues antiinstitucional que la hace el jefe de la Fiscalía General de la República en público, porque no fue una charla de café, en público lo dijo, que él quería, Ricardo, que quedara encargada la doctora Marta Mancera. Eso es realmente lo que hay detrás de todas estas historias, la tutela porque no hay hombres, las razones por las cuales no está la doctora Cerón, etcétera, etcétera. Están tratando de impedir que de la terna que envió el presidente Petro a la Corte Suprema se elija el nuevo fiscal general. 8:36, Ricardo, pero si Daniel, estoy haciendo un poquito de memoria. Algo parecido a lo de la doctora Amparo Cerón ocurrió en 2009 con una de las ternas que envió el entonces presidente Álvaro Uribe para que le eligieran fiscal. Usted recuerda que en medio de la pelea durísima que hubo entre el expresidente Uribe y la Corte, no le eligieron fiscal al final. Claro, y yo creo que va a terminar pasando lo mismo que pasó en ese momento. Para empatarle a Ricardo, es que entre otras cosas, eso terminó con que el nuevo presidente cambió la terna, pero previo a cambiar la terna le preguntó al Consejo de Estado en la Sala de Consulta y Servicio Civil si la podía cambiar, y el Consejo de Estado le dijo que sí, es decir, que eso justamente tenía ese antecedente jurídico que permitía entender que el presidente podía Virginia Uribe era una de las integrantes de una de esas ternas porque fueron varias. Recuerde que la Corte no le elegía de las ternas al expresidente Uribe. Y Virginia Uribe no renunciaba. Y le pedían de la Casa de Nariño que por favor renunciara. La señora tardó semanas en renunciar. Y al final tuvo que hacerlo. Pero es decir, Daniel, solo como ayuda de memoria, esto ha ocurrido en otras oportunidades. Claro, y yo creo que va a pasar algo muy similar con la elección del próximo fiscal. La Corte Suprema ahora le está permitiendo al presidente cambiar la terna, que está bien. Hasta dentro de 15 días cuando expidan el acto administrativo donde certifiquen la terna. Pero si de exaltar, como decía Luis Ernesto, la hoja de vida de la doctora Cerón se trataba, pues si la sacó era mejor que ni la hubiera metido, porque le pegó una bofetada después de haberla metido, porque se dio cuenta que no iba a ser una fiscal de bolsillo. Entonces vuelve y cae este gobierno en lo que tanto criticaba antes, nombramientos de fiscal de bolsillo. Si no quería eso, deje a la doctora Amparo Cerón y que la Corte Suprema elija al fiscal general de la Nación de una terna que era, hasta que sacaron a Amparo Cerón, una terna diversa de 3 mujeres maravillosas, con una hoja de vida de trabajo en la fiscalía, una trayectoria profesional, etcétera, etcétera. Y estaba la doctora Cerón, que no iba a ser una fiscal de bolsillo. Al cambiarla, demuestra el gobierno Petro que lo que está haciendo lo que tanto criticaba, que era: quiero un fiscal de bolsillo que me haga las tareas, como tanto lo criticaban otros gobiernos. Yo no creo que, por ejemplo, Ángela María Buitrago vaya a ser una fiscal de bolsillo del presidente Petro. Es una mujer con una trayectoria muy larga, pero entiendo su punto, Daniel, pero creo que no es justo con la trayectoria de las juristas que hoy están en la terna, Álvaro. Sí, la doctora Cerón, si no quiere ser parte de esa operación de obstaculizar de que habla Héctor, que es evidente, pues, que el fiscal actual dice que quiere dejar a su subalterna encargada, es decir, que no se elija de esa terna, y algunos han salido a decir que Petro no tiene derecho,
y otros salen a decir que Amparo Cerón es maravillosa, que la dejen ahí y el que decide es el presidente, y que si la saca entonces porque quiere de bolsillo. No, si la doctora Amparo Cerón no quiere ser parte de esa operación, sino defender su nombre de acusaciones muy graves que han hecho en su contra, no solamente de ser cercana a Néstor Humberto Martínez, sino que el fiscal anticorrupción corrupto dijo que la había puesto a hacer vueltas. Se defienda de eso, en vez de tratar de permanecer en una terna donde a todas luces no la quieren, y que pues ya casi que no tiene la imagen para hacerlo. Tienes que defender su nombre, que ataque a quienes la han atacado. Petro no ha dicho nada, simplemente ante la cantidad de críticas y objeciones a su nombre, la saca como ha debido hacerlo, porque si la doctora Cerón llegara a la fiscalía, llegaría en medio de muchos cuestionamientos. Sí, pero deben haber hecho eso, Álvaro, Ricardo, de acuerdo, pero antes de ternarla. Es que el gran problema Ricardo, es que no se hizo el filtro previo en el momento que tenían que hacerlo. Y yo le creo tener la respuesta a Álvaro. Esa terna inicial que envía el presidente Petro y que radica Carlos Ramón González en la Corte, fue una terna que se hizo de emergencia con motivo de la captura de Nicolás Petro. El 2 de agosto. 2 días después de la captura de Nicolás Petro, va la terna. Hubo reunión de urgencia en Palacio de Vladimir Fernández, Carlos Ramón González, Augusto Rodríguez, Gustavo Petro, presidente de la República. Con urgencia definen nombres, en muy pocas horas llevan la terna. Ese fue posible, el punto de origen del tema. Ahí está el origen. El Ricardo, afán, la premura claro, por el caso Nicolás Petro los lleva a cometer el error para el presidente de ternar a la doctora Amparo Cerón, Aurelio. Claro, ese es el centro del problema. Yo no sé si Barbosa esté en una conspiración y yo no sé la hoja de vida de ninguna de las personas, no las conozco, no las he tratado. Para mí todas las 4 personas seguramente son muy honorables, juristas, mujeres. Pero la verdad es que el problema empezó cuando Petro a la Carrera, con su Sanedrín, mandó una terna, sin medirse el corozo, sin mirar exactamente de quiénes se trataba, sino mandemos esta terna, y meta Cerón, que fue la de Odebrecht, así pongámosla. Eso fue lo que pasó. El error radica ahí empezaron sus problemas. Problemas que además, no solamente en esta oportunidad, sino en reiteradas oportunidades le pasa al presidente Petro, que siempre arranca deprisa, reproduce fotos fakes, dice unas cosas, después tiene que retractarse de otras. O sea, esta es la conducta típica de un gobierno que, sin reflexionar suficientemente, va haciendo y diciendo cosas por Twitter y tomando decisiones sin sopesar todos los elementos que deben sopesarse y teniendo el tiempo y teniendo los elementos. Es que no había afán, ¿sabe, Aurelio? No había afán. Claro, no había afán, era un error imperdonable. Si Barbosa está en la conspiración, pues Petro le dio la papaya. Y ahí va a tener problema porque lo que se hace deprisa se paga despacio, dicen los abuelos. Y se hizo deprisa, ¿por qué? Es que si mal no me acuerdo, en ese momento era en lo de Nicolás Petro. Sí, claro, lo acabo de decir, señora. Bueno, ahí ya, está. Pues es que, ¿qué más hay que decir? Ahí está. Ahí. No más preguntas, sí, señor juez, 8:42. Sí, no más preguntas. Ricardo, pero la pregunta al margen, digamos, de este episodio, Héctor, al margen de este... Luis Ernesto, permítame para salir del tema del fiscal Barbosa, porque yo afirmé que él había dicho, como efectivamente dijo, que prefería que la doctora Marta Mancera lo sucediera en el cargo, lo cual, insisto, es una posición totalmente antiinstitucional, porque a quien le corresponde sucederlo en el cargo es a quien resulte elegido por la Corte Suprema de la terna que le envía el presidente de la República. Pero lo que quería precisar es la circunstancia en la que lo dijo, porque como oigo a varios de los compañeros que dicen, yo no sé si está en conspiración, yo no estoy diciendo que está en conspiración, él de frente dijo que no quería que se eligiera a alguien de ahí, y lo dijo en Pereira a propósito de un momento, Héctor, en el cual se refirió ¿pero qué dijo el fiscal? De la investigación sobre la cordillera, sobre la... Sí, la banda La Cordillera. Esta banda La Cordillera. Lo que dijo el fiscal es, yo prefiero y propongo que la doctora Marta Mancera sea mi sucesora en el cargo. Héctor, ¿eso lo dijo cuándo? Eso lo dijo octubre 6, la semana pasada. Una nota firmada por nuestra compañera Valentina Herrera en una página que se llama blurradio.com. 8:43. Y está el audio. Luis Ernesto.
Sí, y es que claramente que el fiscal Barbosa, pues digamos, no ha planeado más allá de su actividad política en estos meses, y la pregunta, y creo que no es acertado pensar que aquí viene una terna por el cambio de la doctora Cerón, una terna que no va a ser independiente. Las otras dos juristas que están allí con una trayectoria enorme, pues así lo demuestran, y también la que llega a conformar la terna. Lo que sí vamos a ver es que vuelve la rama a sus funciones jurisdiccionales, una pausa a esa politización de la justicia tan evidente que hemos visto en los últimos meses en la administración el cierre de la administración del fiscal Barbosa, que busca auditorios para que lo aplaudan en una precampaña presidencial, y que poco bien le hace a una rama que está tan golpeada como la justicia, el país reclamando seguridad ante evidentes casos de impunidad, y el fiscal general encampañado. Y lo otro que vamos a ver es que uno que otro medio de comunicación se va a quedar sin chivas periodísticas. 8:44 minutos. Y Ricardo, para abonar a otro dato al que usted proponía, señor, del tema de la terna que había ocurrido cuando... La terna de Uribe. La terna de Uribe. Entonces, yo di el dato de que Virginia Uribe renunció, pero no quería renunciar. Claro, pero le faltó el dato del exconsejero de Estado Marco Velilla, ¿recuerda usted? Sí, ese también. Sí que costó trabajo sacarlo de la terna, pero no solo eso, sino que parece que la doctora Cerón quiere recorrer el camino del doctor Velilla, que es interponer una demanda. Él interpuso una demanda para que se le restableciera el derecho a estar en una terna para ser fiscal o se le indemnizara. Pues como era obvio, a mi juicio, perdió la demanda. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca en primera instancia y después el Consejo de Estado le dijeron: no, señor, usted no, eso no le generaba ningún derecho a estar en esa Ahí está la historia, 8:45, que a veces se repite, casi siempre se repite en Colombia. Ya regresamos, hablamos en segundos del eclipse de sol,